Bueno, pues gracias por venir. Para empezar, lo primero nos gustaría dar las gracias a los 2.000 valientes que se han embarcado en esta aventura jurídica para poner en su sitio a toda esta trama corrupta y criminal que, bueno, pues que ahora el Elpidio os desarrollará la querella criminal que vamos a poner la semana que viene en la Audiencia Nacional. Bueno, nuestra lucha empezó hace ya 5 años y a Uber concretamente ya lo pusimos en su sitio en el Tribunal Europeo, donde el Tribunal Europeo dijo que eran una empresa de transporte y a raíz de aquella sentencia pues Uberpop tuvo que desaparecer, ¿no? La modalidad con coches particulares. Luego entraron con VTCs y bajo nuestro punto de vista están cometiendo de una forma continuada 8 delitos que son manipulación para alterar el precio de las cosas mediante engaño, administración desleal, delito contra la hacienda pública en 2 modalidades, delito contra el derecho de los trabajadores en 2 modalidades, blanqueo de capitales y estafa. Estos delitos podrían llegar hasta 58 años de prisión en caso de que los llegaran a condenar. Vamos a querellarnos contra 2 aplicaciones, 11 empresas y 15 personas que son los responsables de todo esto. Las 2 aplicaciones son Uber y Cabify. Uber tiene varias empresas, una en España, otra en Holanda, otra en Bermudas y tal. Las vamos a demandar a todas. Cibeles Comfort Cars, Gestaxis Gestión, Ares Capital, Siargao Directorship, Vector Ronda Teleport, Movicars, Maximobility Transporte de Viajeros, Prestige and Limousines, Aerocity, Tibus Business Cars y Garment Investments. Perdonad mi inglés. y bueno, luego las personas, las responsables de todo este entramado, bajo nuestro punto de vista, donde hay indicios más que evidentes, y así lo demostraremos, de que se están cometiendo todos estos delitos. Y empiezo. Nicolás Guardans Bonet, Jaime Castellanos Borrego, Don Pedro del Corro García, Mark Walk David, luego los pasaré, José Luis López Schumer Treviño, Alfredo Luis Plaza, María Segimón de Manzanos, Manuel María Puga Fernández, Rafael García Tapia González Camino, este es amiguito de Florentino, Juan de Antonio Rubio, Juan Ortiguela Tellería, Ramón Ortiguela Tellería, Juan Ignacio García Brachi, José María Goñi Ayet y José Parrondo Rojo. Seguramente de aquí a la semana que viene se sumará algún nombre más y alguna empresa más, porque todavía hay alguna más por ahí. Bueno, este es el primer movimiento en España donde se hace una querella criminal con tanta gente y ya estamos tejiendo una red con abogados en toda Europa para hacer lo mismo en los principales países, ¿no? Porque lo que están haciendo en España lo están haciendo pues en toda Europa. Ya tenemos muchos contactos y nuestra intención es acabar con este capitalismo de plataforma, que en nuestro caso es Uber y Cabify, pero hablamos de Glovo, Deliveroo, Airbnb, todas estas plataformas que lo único que hacen es pues llevarse el dinero de todos y precarizar a la gente y esclavizarla. Bueno, esperemos. También me gustaría recordar al señor Ernest Maragall, de Esquerra Republicana, que se va a presentar para alcalde de Barcelona, que como a él le gusta tanto Uber y dice que tiene sitio, bueno, pues que se lo piense antes de hablar, porque hoy le vamos a explicar lo que es Uber y deje de proteger a estas empresas junto con su amiguito
Marcel Coderec, presidente de la ACO, que también anunciamos que estamos estudiando la posibilidad y la viabilidad de querellarnos contra él y contra José María Marín Quemada, del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Bueno, Elpidio, dale, ¿te quieres poner aquí? ¿O ¿se escucha igual? ¿Sí? Bueno, pues ponte aquí. Sí. Sí, buenos días. Ante todo, quisiera recalcar que ha sido un trabajo muy complejo el de la redacción, el de la configuración del relato adecuado para entender lo que está sucediendo en España con el VTsismo. No era fácil desentrañar toda esta historia de 8 o 9 años aproximadamente de expolio, y aquí han ayudado principalmente las personas que han confiado, aún han confiado en la acción de la justicia en España. Y me refiero obviamente a más de 2.000 taxistas que, no bastando el expolio diario que sufren en su trabajo y en su quehacer, en su forma de vida, además tienen que sufragar, financiar y reforzar esta acción penal. Agradecemos también la gran colaboración que han tenido en el tema del VTsismo muchos cargos públicos que son perfectamente conocedores de lo que está pasando y que están integrados en la querella como testigos. Y también agradecemos la labor de los peritos en esta querella, que a mi modo de ver han hecho un trabajo también muy relevante, puesto que han puesto claramente a nivel económico una realidad que no es en absoluto la realidad económica a la que se refiere la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, tanto en su versión central, desde Madrid, como en su versión autonómica. Bien, básicamente, ¿cuál es el relato que entendemos que genera toda esta trama criminal de un conjunto de empresas que son directamente VTsistas y dos empresas, Uber y Cabify, que dicen que no son VTsistas y son meras mediadoras, cuando en realidad han engañado, por lo que respecta a España, a millones de personas? Cuando cualquiera de vosotros, no sé si ahora al salir de aquí, o mañana o pasado, vaya a coger un vehículo VTC, si es que lo vais a utilizar, debéis daros cuenta de lo siguiente. Va a aparecer una entidad que se significa como mediadora, que pudiera ser Uber o Cabify, y si esto no está sucediendo ya, porque se hayan dado cuenta de que no puede seguir siendo así, lo digo respecto del pasado, una mediadora que os va a cobrar por ese servicio de mediación un porcentaje, o directamente o porque está en el coste que repercute en el conductor. Eso que pagáis no tiene fundamento. Ese dinero que está incorporado en el coste del servicio de mediación no tiene ningún fundamento, por la sencilla razón de que ya se ha declarado judicialmente a nivel español, el Tribunal Supremo, lo hacemos constar en la querella, y a nivel del Tribunal Europeo, siento que el Tribunal Europeo otra vez se anticipara a lo que sucede en España, y han declarado con la mayor claridad que no es verdad, que no son ningunos mediadores, que eso es falso. Son empresas de transporte, puro y duro. Imaginaos que llamáis a una empresa para que os preste un servicio de fontanería, y antes de prestaros el servicio os atiende un y son lo mismo. Son lo mismo el mediador y la empresa de fontanería, y vosotros estáis soportando unos costes que pagáis por la mediación que no existe porque son transportistas. A partir de aquí se elabora una dinámica de estafa,
donde cada particular está realizando un pago y está realizando un flujo de capital porque hay un engaño, porque le dicen que hay un mediador, cuando con quien está contratando directamente es con la transportista y no tendría por qué soportar ningún coste ulterior. Esto cuando todo va de normal. Pero después hay ocasiones en que estas empresas digitales que se dicen mediadoras colocan una tarifa dinámica, una tarifa distinta, valiéndose de circunstancias que no sabemos. Pues bien, respecto del coste de mediación que se paga en la tarifa dinámica, no sabemos nada. Y tengamos en cuenta que la tarifa dinámica puede ser de 3, 4 o 5 veces más que la tarifa normal. Oiga, ¿cuánto le he pagado yo de mediación aquí? De esa mediación que además es falsa. Como esa cantidad que se paga en mediación no la sabemos, como esa cantidad no tenemos ni idea de cuál es, y estas empresas trabajan en opacidad, escondidas en paraísos fiscales, tenemos un indicio de blanqueo de capitales. Porque usted ha obtenido ilícitamente una cantidad como consecuencia de la estafa, pero además la tiene escondida porque yo no sé realmente, sobre todo en la tarifa dinámica, en la otra tampoco. Pueden ustedes ver la factura que no aparecen los conceptos claros y es evidente que hay un coste por la mediación, porque es un contrato con contraprestación, no es un regalo. No regalan nada, no consta como regalo. Por tanto, aquí ya empezamos a elaborar un relato donde, como consecuencia de esta falsedad y de este engaño, donde os cuentan que son una empresa mediadora en un marco de economía llamada colaborativa, que también ha sido señalada como otro engaño, partiendo de este cimiento, empezamos a elaborar más delitos. El primero, los falsos autónomos. Es decir, contratan a gente que son empleados por cuenta ajena de una manera muy radical, hasta el punto de que son prácticamente autómatas, porque los pagos, los clientes, las tarifas, la forma de llevar a cabo las rutas. Miren, la clave de que son autómatas es que hay una plaza en Madrid, la antigua plaza de Vázquez de Mella, hoy plaza de Pedro Cerolo, en el barrio de Chueca, donde me dicen que ya han entrado en la zona peatonal de la plaza y han bajado las escaleras 4 o 5, 9 VTCs. 9 se han ido por la escalera peatonal. Esto se explica porque el empleado está absolutamente sometido, digo, prácticamente es un autómata, es decir, está mucho más sometido que cualquiera de nosotros a un férreo control que determina que de falso de autónomo auténtico, nada de nada. Estamos hablando, por tanto, de empleados por cuenta ajena a los que se les ha privado de todos sus derechos, mandándolos al casillero de los autónomos. Y que además con esto se consigue no pagar la seguridad social que corresponde a estos autónomos. Hablamos de dos delitos que están contemplados como delitos contra los derechos de los trabajadores, en este caso en el artículo 311 del Código Penal, en los apartados primero y segundo. Como la estafa además ha funcionado durante tantos años y de una manera tan generalizada, nos vamos a los tipos penales reduplicativamente agravados del 252 del Código Penal, por el número de personas afectadas, por el perjuicio, por lo que implica el perjuicio desde el punto de vista del interés general y por las cantidades económicas que podemos notoriamente presumir que son muy elevadas, desde luego muy superiores a los 50.000 euros, incluso yo entiendo que superiores a los 250.000. Pero es que además, en este relato engañoso, otra cosa que estoy haciendo es no pagar el IVA. No pago el IVA, me lo guardo. Es decir, cuando la empresa de mediadora lleva a cabo una gestión con el transportista, debe pagar el IVA. Se inventan que no, porque dicen que como son una empresa de mediación, miren ustedes lo importante que es este dato de engaño. No, mire usted, es que yo no soy transportista. Yo soy una empresa de mediación que tengo mis derechos y mis royalties de propiedad intelectual consolidados en Holanda, en Uber BV, y desde allí es desde donde se realiza la actividad, y por tanto, como ese es el
objeto de la actividad, usted me paga por algo que se residencia allí. Yo no realizo ningún contrato de transporte en España. Eso será el conductor, el VTCista. Falso, falso. Y por tanto no habéis pagado el IVA durante mucho tiempo. Ese IVA está sin pagar. Y tampoco está facturado el IVA que corresponda a la relación con el cliente. Porque como ya hemos visto que no son meros mediadores, no solamente hay una relación con el VTCista autónomo que lo sea de verdad, porque para cuando haya un caso en el que el VTCista no sea autónomo, sino un empleado por cuenta ajena disfrazado de autónomo, ahí no pago IVA. Ahí respondo por el delito del 311 porque lo que no pago es seguridad social. Y cuando el conductor de verdad es autónomo, ¿y el IVA? ¿Por qué no lo pagas? Sin contar respecto de lo que pudiéramos analizar en relación con el delito de sociedades, que todavía no hemos abordado y no está en la querella. Pero respecto del IVA, no nos cabe la menor duda, porque además no pueden atenerse tampoco al IVA intracomunitario que rige en Holanda, porque no hay ninguna exportación. ¿Exportación de qué? ¿Qué estás exportando? Imagínense que me pongo a trabajar para un despacho y les digo, os exportaré mis conocimientos. Me voy a ir a vivir, miradme bien en el despacho, porque me voy a situar en las Islas Vírgenes Británicas, ¿vale? Y yo cuando os hago una querella, cuando os hago una demanda, yo no trabajo nada de España, esto es exportación de conocimientos, ¿vale? Y yo allí vivo y lo que gane en España está exento porque resido allí. De verdad sería un festival esto. Con la exportación de conocimientos todos viviríamos donde nos diera la gana, todos nos radicaríamos donde nos pareciera y no tendríamos que pagar tributos a la Hacienda Pública Española. Por tanto, ya hemos recorrido con el relato la estafa, ya hemos recorrido los delitos contra los trabajadores, ya hemos recorrido también los delitos contra la hacienda pública. También he mencionado el blanqueo de capitales. Es notorio, además, en relación con el blanqueo de capitales, es público y notorio, ha sido publicado y difundido y viralizado ampliamente en las redes sociales que determinados inversores denominados boliburgueses que están siendo investigados por delitos de blanqueo de capitales en los Estados Unidos de América, y tenemos noticias que concretamente en el estado de Texas, pero en general en los Estados Unidos están siendo investigados, han participado en la red VTCista desde los paraísos fiscales. Y esto ya es ayudar al blanqueo. Aquí ya no es autoblanqueo. Estas cantidades que yo no puedo medir, como decía de la estafa, yo no sé exactamente qué es lo que me habéis cobrado por el servicio de intermediación y entonces estoy ocultando esa cantidad. Yo tampoco sé exactamente cuánto impuesto de IVA concretamente no has abonado porque yo no tengo clara la liquidación de tus situaciones a través de los falsos autónomos, sino que además se ayuda, fundamentalmente en el ramal de Cabify, se ayuda a que otros puedan entrar y lavar sus activos, con lo cual es blanqueo de capitales puro y duro del artículo 301 del Código Penal. Pero es que además las entidades que participan en todo esto no son entidades huérfanas, tienen administradores y estos administradores están soportando todas las obligaciones legales contempladas en la legislación mercantil y en el Código Penal, en el artículo 252 del Código Penal, actualmente delito de administración desleal, que recupera el tipo penal que antes se regulaba, creo recordar que en el 295, hablo de memoria, del Código Penal. Por tanto, también hay una responsabilidad de estos administradores, porque obviamente la administración es desleal al conducir a sus empresas por estos mecanismos tan burdos de gestión permanente de la actividad mercantil a través del arrendamiento de los vehículos de transporte con conductor. Todo esto, todos estos delitos abundan en una exhibición permanente que se ha llevado a cabo por determinados agentes del VTCismo, en el sentido de que son la vanguardia tecnológica, en el sentido de que su reputación es intachable y que están haciendo un gran bien al ámbito corporativo. ¿Cómo? Todos los días infringiendo absolutamente el marco normativo, regulatorio y administrativo del VTC. Es decir, a todo este relato hay que sumar
que el VTCismo digital, no el VTCismo tradicional que convive con el taxi sin el menor problema, el VTCismo digital se ha consolidado en las ciudades españolas con el siguiente relato. Oye, no te preocupes, no hay problema. Mira, si no tienes dinero para tener una licencia de taxi, no te preocupes. Por 30, 40.000, empezó en 38 euros, pero por 30, 40.000, 50.000 euros, te compras una licencia, una autorización de VTC, de vehículos de transporte con conductor, y te puedes hacer de taxi. Haces de taxi. Nadie te va a pedir nada, ya verás. Van a pasar los años y vas a ir pillando a gente por la calle, vas a ir haciendo captación directa de clientes por la calle, lo cual está manifiestamente prohibido para un vehículo VTC que siempre ha requerido contratación previa con la debida antelación. Y oye, aquí lo vas a pasar bien porque con poca inversión vas a ganar lo mismo que un taxista y no vas a tener ninguna regulación. Eso es una operación de choque. Eso es una operación que está definida por la propia empresa Uber como un bloque ofensivo contra toda la legalidad, en la cual las administraciones públicas se han visto desbordadas y donde tú tienes a cientos o miles de vehículos por las ciudades haciendo de taxis sin ser taxis, con una licencia VTC que siempre ha sido una licencia estatal, una licencia que te dan en Madrid o te dan en la comunidad autónoma por delegación de Madrid, por la ley orgánica que en materia de transportes y comunicación por cable se dio estas competencias a las comunidades autónomas. Por tanto, siempre la licencia es estatal y esa licencia estatal, como consecuencia del marco constitucional de distribución de competencias a nivel territorial en materia de transportes en España, es un marco forzosamente supraautonómico. El Estado te da una autorización para que puedas hacer trayectos supraautonómicos, porque el Estado no tiene competencias en materia de transportes, en el sentido de que no tiene competencias que puedan afectar a las comunidades autónomas, porque la competencia en materia de transportes es exclusiva de las comunidades autónomas. Y lo primero que dice la directiva Bockstein, la directiva que abre la puerta a la liberalización, es que puede haber toda la liberalización que ustedes quieran, pero no se pueden tocar los sistemas de distribución de competencias de los estados. Estaría bueno. Los sistemas de distribución de competencias de los estados son nada más y nada menos que la constitución territorial de los estados. Si una norma puede desarticular los sistemas de distribución competencial de los estados, se ha cargado todos los regímenes constitucionales europeos en algo tan fundamental como es la pata correspondiente a la constitución territorial. Para que ustedes me entiendan, las constituciones, en el sentido moderno, tienen tres versiones: la constitución territorial, la constitución social y la constitución institucional. La Constitución territorial hace referencia a las competencias de cada uno de los organismos descentralizados y con autonomía dentro de los estados. En España, pues lo sabemos desde hace tiempo. Administración General del Estado, el Ministerio de Fomento, las comunidades autónomas y los ámbitos municipales y metropolitanos que tienen competencia regulatoria para determinar cómo tiene que discurrir la movilidad en la ciudad y para otorgar la licencia de taxi. Si alguien hace de taxi y comete piratería, le debo perseguir. Esta forma de trabajar ha sido esencial para montar la burbuja. Sin esta manera de trabajar, el precio de las licencias no se hubiera desatado, pues claro que no. Porque hubiera seguido, lo que hubiera pasado sencillamente es que hubiera habido un aumento exacerbado de la oferta del VTCismo normal y tradicional, del que se sigue practicando, y en absoluto se hubiera llegado a multiplicar en escasamente 5 años el precio original de la autorización por más de 8.500 veces. 8.500 veces más. Esto es un delito de alteración del precio de las cosas con engaño. Porque usted ha sembrado grandes falsedades en el mercado y aquí nosotros llamamos como testigo en esta querella ahora mismo es testigo, a las personas que están al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, tanto en Madrid como en Barcelona, para que nos expliquen cómo no se han dado cuenta de esto. Porque lo que estoy contando, no sé si tienen dudas, ahora me preguntan, pero esto es evidente. No sabían lo que es una autorización estatal. No sabían que España, además del Estado, además de la capitalidad, además de la Villa de Madrid,
tiene más cosas, como decía Rajoy. Se les pasó que existen ayuntamientos. Se les pasó que el servicio de taxi solamente se puede prestar por el taxi. No sé, creo que tienen... No, todas las preguntas que le vamos a hacer no las vamos a plantear aquí. Pero tienen mucho que responder, porque esta manera de engañar, esta manera de ahorrar costes, esta manera de trabajar desde la desregularización total, esta forma de ir de cualquier manera en una piratería urbana permanente, es la que ha permitido el precio subiendo sin parar en un pico de, insisto, como mínimo, 8.500 veces más. Díganme qué negocio de manera ortodoxa alcanza un hito de esta naturaleza. Esto es básicamente el recorrido de carácter penal que tiene el relato del VTCismo, y obviamente queremos pensar que por una vez la justicia española será capaz de reaccionar, porque las justicias de todos los países europeos ya lo han hecho. Realmente España sigue en el furgón de cola. España no se dio cuenta de esta situación de intermediación, lo tuvo que decir Europa. España todavía, hasta que no llegó el Partido Socialista, no se había dado cuenta de que se estaba desarticulando por todos lados el sistema de distribución competencial. Todavía hay comunidades autónomas que no cumplen el Real Decreto Ley denominado Ábalos 13/2018, que no lo cumplen. Es la Comunidad Autónoma de Madrid y es la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todavía hay ayuntamientos que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Me acabo de enterar de que el Ayuntamiento de Madrid les ha constituido una zona de parking en la estación de Atocha al VTCismo, y creo que es indispensable que este relato vaya tomando forma a nivel judicial y que se investigue muy a fondo qué ha sucedido aquí, cómo es posible que se haya llegado a una situación tan disparatada, con tantos afectados desde el punto de vista de los usuarios, desde el punto de vista de los taxis, desde el punto de vista del interés público general, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la seguridad del mercado. Un mercado no se puede nutrir con este tipo de inversores, desde el punto de vista de los accionistas que han invertido en las empresas del VTCismo. Miren qué cosa más interesante. En Cataluña se aprueba una ley por la Generalitat, un Real Decreto Ley, porque la clase política aquí ha sido sensible y se ha dado cuenta de que el supuesto era de extraordinaria y urgente necesidad. No se podía dejar correr este monster ball, esta bola de engaño, y sencillamente lo que dijo es que se precontratara. Oiga, por favor, precontrate. Esto está en la normativa, tanto en el artículo 91 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre como en el artículo 182 del reglamento, desde siempre. Usted tiene que precontratar. Eso es lo que a usted le define como VTCista. Y cuando le dicen a Uber que tiene que precontratar, y a Cabify, con 15 minutos de antelación, pues es que ahora mismo aquí te llaman como taxista y vas a tardar media hora. 15 minutos. Y dicen que se van, que no pueden. Pero entonces ustedes no trabajabais como VTCistas. Si os vais, es que no lo hacíais. Y ahora cuando vuelven, porque después vuelve Cabify, dice que ha cambiado el modelo de negocio. O sea, lo está reconociendo. ¿Qué modelo? Porque haya una antelación de 15 minutos ya tiene que cambiar el modelo de negocio. Es incomprensible algo así. Y además insiste en un posible fraude que creo que no ha seguido adelante, que cualquiera de vosotros, la primera vez que llame para pedir un VTC, un vehículo de arrendamiento, arrendar un VTC, ya queda encadenado con la compañía en un contrato en el que ya nunca más hay que observar los 15 minutos antes. Es una pirula fraudulenta, legal, burda, que creo que no ha seguido adelante, pero lo intentaron. Y deben darse cuenta de algo muy importante. El decreto Ábalos y el Real Decreto de la Generalitat no dicen nada nuevo. Prácticamente, salvo decir que precontratar es 15 minutos de antelación, que eso es algo nuevo en favor de los VTC, porque para mí la antelación era un día, 15 horas, no 15 minutos.
salvo esa precisión, que ya digo, más bien favorece al VTCismo, se ha corregido ahora en el reglamento metropolitano a través del mecanismo de 60 minutos, creo, ¿no? Sí. Salvo eso, la nueva legislación no es nueva porque invente nada, porque regule nada nuevo, porque la nueva regulación, el decreto de Ábalos dice que hay 3 licencias, estatal, autonómica y local. Y la bandera tiene 2 colores, y los caballos son de color blanco y negro, y en otoño a veces llueve. Esto es evidente. El decreto realmente lo que ha hecho es decir, oye, ya se acabó, vamos en serio. No vamos a seguir permitiendo lo que se ha estado permitiendo aquí durante 8 años, porque no podemos seguir así. Es más bien realzar, recalcar lo que era la normativa legal, y mucho más la norma autonómica de la Generalitat, que se ha extendido, afortunadamente, a otras comunidades autónomas, como Euskadi, Baleares, Valencia. Bien, este es el recorrido penal, y por ahora son aproximadamente 2.000 personas. Creemos que el TASI va a reaccionar muy favorablemente respecto a estos hechos, y esperamos que la justicia haga la investigación que corresponde, entendiendo que, tratándose de empresas tecnológicas, las pruebas, muchas de las pruebas que tenemos que pedir, no las podemos poner en papel. Necesitamos que se declaren secretas las actuaciones para que podamos pedir esas pruebas, ya que si las pusiéramos en papel, desvelaríamos la estrategia de prueba a nivel procesal, y con ello se podía desarticular esa prueba o desvirtuar. Solamente os quiero comentar algo muy importante respecto a este tema del que tanto se habla últimamente, que son los algoritmos. Nuestras vidas dependen en buena medida hoy de esta forma. Un algoritmo es sencillamente un protocolo de pasos para resolver un problema, y que puede tener un perfil perfectamente organizado de antemano, sistematizado, y un perfil de problemas que se puede resolver. Un algoritmo es sencillamente el método manual que utilizan ustedes para llevar a cabo una multiplicación o una división, pero un algoritmo de búsqueda de datos o un algoritmo que está funcionando en Internet puede tener sesgos muy importantes. Si la plataforma digital sabe que cuando tú vas a llamar por teléfono le consta que tu madre está enferma y que estás llamando a las 2 de la mañana porque no tienes otra opción, y te suben el precio 10 veces más, ese aprovechamiento de datos privados por parte del algoritmo entendemos que puede ser un escándalo sin precedentes a nivel corporativo. Aquí hay que investigar. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Se trata de una querella colectiva o a nivel individual la que existe, y el recorrido que puede tener a partir de ahora? La querella, dados los mecanismos que nos brinda una ley por la que se regula el proceso penal español, que es de la época de las carretas, del año 1882, es que cada persona es querellante, no es colectivo, porque no lo permite propiamente de una manera clara la ley en España, y así seguimos. El recorrido dependerá del aparato judicial español. La experiencia de los españoles en ese sentido es muy diversa. Nosotros ya hemos señalado el peligro que supone que el ámbito penal esté a recaudo en determinadas situaciones de los jueces centrales de instrucción. Nosotros también hemos denunciado públicamente y hemos escrito sobre ello, yo concretamente, que carece de sentido que España al día de hoy todavía no tenga una justicia penal económica. Yo no sé, no es tan malo ir a Francia, y está ahí al lado, de verdad, es un país bastante hermoso y tiene instituciones muy avanzadas. No vendría mal ir allí y echarle un vistazo a esto. Entendemos además que el aparato judicial español está muy sesgado. Yo personalmente he formulado una querella criminal en relación con una asociación llamada Atenas contra todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por un sesgo político evidente que entendemos en los nombramientos. Lo último que me he enterado hace 2 semanas es que 2 magistrados que habían sido revocados de sus cargos por la justicia española, el Consejo General del Poder Judicial ha insistido en mantenerlo en sus puestos. Hay querellas de todo tipo que en España no se admiten a trámite y se deberían de admitir. En este país
la admisión de una querella a trámite es un hecho que está sometido a una actividad casi graciosa por parte de los tribunales, graciosa en el sentido de derecho de gracia, graciosa en el sentido de un derecho sometido a un grado de discrecionalidad que incurre a veces en la arbitrariedad. Por tanto, vamos a ver. ¿Y en qué punto está la querella civil que pusieron anteriormente? ¿Perdón? ¿En qué punto está la demanda civil? En el punto de que en España introduces una demanda el día X y es muy lento todo el mecanismo cuando son demandas de cientos y cientos de personas, ya está admitida a trámite, pero tenemos resoluciones diferentes de 3 o 4 juzgados, cada uno opina una cosa respecto de la admisión a trámite. Nos ha sorprendido y nos ha indignado un juzgado que se ha atrevido a decir, y aquí es donde quiero insistir, ¿qué está pasando con la justicia española? ¿Qué pasa con los jueces españoles? Hay un juzgado que se ha atrevido a decir que, como yo digo, en una demanda de competencia desleal, que hay falsos autónomos, que me vaya a la jurisdicción laboral, dice. Está por escrito esto. En un punto se pretende inadmitir que me vaya a la jurisdicción laboral. Todavía no saben juzgar de lo mercantil en España lo que significa la competencia desleal. Todavía un juzgado de lo mercantil en España no sabe. Ese letrado de la Administración de Justicia, ¿en dónde está sentado? ¿Qué tiene en la cabeza? Usted no sabe que en el ámbito en que usted está regulando jurisdiccionalmente la defensa de la competencia en términos de lealtad, los juzgados de lo mercantil conocen de las demandas por competencia desleal. Usted tiene que conocer también de las normas que hayan sido infringidas en el ámbito de otros ordenamientos para generar esa competencia desleal. También he dicho que hay problemas con el pago de los tributos y nadie me ha mandado a la administración, al contencioso administrativo. Es decir, así no podemos seguir. Con la justicia española tenemos un problema serio, esto lo sabe ya media España, y en Cataluña afortunadamente lo sabe más gente todavía, o desafortunadamente. Lo digo por el perjuicio que se ha causado con el juicio del proceso. Sí, una pregunta para Élite. ¿Por qué ahora presentáis esta querella? ¿No os dais por satisfechos después de que la EMB esta semana haya concedido esta hora? Es decir, un poquitito, ¿hasta cuándo esta ofensiva contra las... Hasta que acabemos con ellos. Nosotros no vamos a parar. Sí, sabemos que... bueno, pero ¿le va a preguntar a alguien a él? Porque no vamos a estar. Y luego ya tú a él. Y ahora te respondo yo a ti. ¿Vale? Pregunta. No, perdone, es que ¿por qué a la defensa de los derechos le llama usted ofensiva? Quiero decir, usted, a mí me parece curioso, la verdad. Esto es lo que digo, que en otros países le rogaría, por favor, que se documentara sobre lo que están significando las plataformas digitales a nivel mundial. Miren, universidades como Stanford, Yale, Harvard, UCL en Londres, puede usted leer artículos que hablan de la ofensiva de estas plataformas digitales. Hay quien ha hablado de una técnica que se está utilizando de ofensiva como la Wehrmacht, la Blitz, el bloque ofensivo contra una comunidad. El taxi no está lanzando ninguna ofensiva. El taxi se defiende como puede. Una querella como esta requiere un tratamiento muy grande de tiempo y de recabamiento de pruebas. Estos señores llegaron a mi despacho hace año y medio. Claro, es que es difícil cuando una broma se enmadeja a través de metástasis corporativas. Hablamos de hasta 124 sociedades montadas y colgando de una. Sociedades que una es la socia única de otra y otra y otra para aparecer en las Islas Vírgenes Británicas y todavía no sabemos ni quién se aprovecha de eso. Usted no está interesada en... Perdone, déjeme que siga. Ahora le digo lo de la documentación. ¿A usted no le preocupa esto como ciudadana? ¿A usted no le preocupa como ciudadana en un país que alguien esté generando ingresos de esta manera? Está documentado, mira, hasta un punto de que está colgado. Está colgado en la red, están publicados los artículos, está reconocido por las partes. Mire, lo que le acabo de decir de las 124 sociedades, está reconocida una entrevista por las partes, por los afectados. Y los afectados dicen, bueno, respecto del principal inversor, no os podemos contar nada, que esto es un tema que bueno, que está en el paraíso fiscal. No hay ninguna ofensiva del taxi contra nadie.
El taxi se defiende como puede, son trabajadores, personitas como yo, como ustedes, hacen su trabajo diariamente si les dejan, han sobrevivido a la crisis y parece que sobrevivir a la crisis en España y mantener un trabajo digno, pues es algo muy reprochable. Sí. Yo quería preguntar sobre testigos en cargos públicos, no sé cuáles van a ser. Está relatado, sí. Está redactado en la... Sí, de los testigos, sí. Pero bueno, ya les digo, cualquier cargo público, lo sabe cualquier jefe de policía local, de cualquier ciudad en la que le hablo, sabe lo que pasa todos los días. O sea, pero usted también lo sabe, pues lo sabe todo el mundo. Usted va por la calle y hay coches que se llaman VTC y que le paran y que se pueden montar y tal. Y esto no está permitido por el decreto Ábalos. El decreto Ábalos ha dado una moratoria para trabajar sin licencia municipal durante 4 años para velar por los VTCistas de buena fe a los que metieron en todo este rollo y no se enteraban de nada, ¿me explico? Porque claro, el gobierno dijo, oye, con la que se ha liado, aquí habrá habido gente que de buena fe ha comprado la licencia y vaya la historia que se ha montado aquí. Lo que no dice el decreto Ábalos es que se incumpla la legalidad y que un vehículo haga de taxi sin ser taxi y vaya captando a gente por la calle. No sé si con esto le... Entiendo que cargos públicos no se refiere tanto en política, sino... No, cargos, bueno, son cargos públicos en el sentido de que un cargo público es un subdirector general, un cargo público es un jefe de negociado o que esté al frente de una institución de supervisión. Cargo público no hace referencia solamente a la clase política. Yo comprendo que la plutocracia de España puede generar esa imagen, pero no, la mayoría de los cargos públicos en España, gracias a los cuales España funciona más mal que bien, pero funciona todos los días, son cargos administrativos que están en las áreas metropolitanas, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, cargos administrativos que conocen de primera mano porque aquí había una situación de extraordinaria y urgente necesidad para resolver este problema. Es decir, aparte de que en algún caso también políticos, porque hay políticos que en función de los informes que se han recabado y en función de una gran información a la que han sido sometidos, conocen perfectamente este problema y han podido reaccionar convenientemente frente a él. Y también quería incidir en la trama. ¿Cuál cree que... Bueno, hay una red de sociedades, por ejemplo, las 124 sociedades que cuelgan de una trama, una metástasis, entiendo yo, societaria. También se le ha llamado recientemente, así consta también en nuestros informes periciales, pero por un juzgado de lo social de Barcelona se los ha denominado literalmente como grupo patológico de empresas, es decir, es un grupo de empresas que realmente lo que está es persiguiendo fines que no hacen referencia a un objeto económico, porque si ustedes van a realizar, por ejemplo, la compraventa de 4 inmuebles a la vez, montar 124 sociedades sale como caro, ¿verdad? Claro. Y si todo esto tiene el asiento en paraísos fiscales donde el secreto bancario prácticamente es un auto de fe. También ha mencionado Estados Unidos, no sé si puede volver a explicar esa parte. Hay una publicación, está en la red, son varias publicaciones acerca de un grupo denominado boliburgueses que está siendo investigado y que ha entrado en el VTCismo y ha invertido en las VTC. Si ese dato es verdad, que tiene que comprobarse obviamente, pero es tan fácil como dirigir una comisión rogatoria a los Estados Unidos de América, es decir, son datos no son datos especulativos, son datos cuya concreción se determina con una mera llamada a nivel policial interno. Estamos en un ámbito de colaboración con actividades penales y por tanto con lavado de activos porque el dinero viene desde Islas Vírgenes. Viene desde Islas Vírgenes aquí y así lo reconocen los propios afectados. Heu dit que estudieu querellar-vos també contra el president de l'Autoritat Catalana de la Competència, o el seu poder, de què depèn això? Bueno, veremos la viabilidad que hay. Tenemos que estudiarlo. Nos cambiamos. Vamos a cambiar. Va a haber que si no, más... no se oye. No, pero da igual. Sí. No, que se desmonta. No lo toques. Todo lo tuyo y... No, que no. Que nos tenemos que cambiar. No vamos a cambiar todos los micros. Ya. A ver,
Agencia Catalana de la Competencia y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nosotros entendemos que están ayudando de una forma descarada a crear oligopolios. ¿Vale? A crear oligopolios, porque deberían de defender lo público, porque son cargos públicos, y no hablar de competencia cuando Uber, por ejemplo, en el informe que presenta antes de presentarse a bolsa, ya está reconociendo que ellos están haciendo dumping y utilizando el dinero para hacer competencia desleal directamente al transporte público y para quedárselo. Entonces, yo no sé qué hacen, pero es bastante sospechoso esta actitud, ¿no? Y no solo con el taxi, sino con más cosas. Porque fijaros en las eléctricas, por ejemplo, les ponen multas, cuando tenían que haber acabado con todo eso antes, les ponen multas después de haber ganado miles de millones que ni les pican. Y esto parece, o nos da la sensación, o pensamos, que es lo que está pasando con estas empresas, ¿no? Que al final las quieren dejar entrar, que hagan fortuna y luego ya les pondrán una multilla para quedar bien. Entonces estamos investigando y viendo la viabilidad, porque no nos parece lógico que en ese puesto, en un cargo público como es la CNMC o la ACO, estén haciendo estas prácticas. Pues de Sí. la pregunta y luego saber si estas 2.000 querellas son solo de taxistas de Sí. Cataluña o del resto de España. No, es de todo el territorio nacional. Hay de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Bilbao, de Guecho, de Sevilla, de la Costa del Sol, de Coruña, ¿Y dónde se presentan? en la Audiencia Nacional. ¿Y cuándo? Pues la semana que viene, el lunes, martes. Y luego, ¿qué era lo otro que no me acuerdo? Porque esta semana... Ah, y bueno. un poco la sensación de no tener suficiente con lo que se ha aprobado en... No, porque sabemos que todas estas normativas que se van sacando, que es muy beneficioso, que al final lo que se está haciendo es poner orden y que cada uno haga lo suyo, no es suficiente. Nosotros queremos más. Queremos, bueno, demostrar todo lo que son realmente, y no solo a nivel local. Ahora nos vamos a montar un lobby... Déjame hablar. Vamos a montar un lobby en Europa, donde vamos a unificar al taxi europeo y empresas de transporte para desmontar todo esto, ¿no? Porque no nos parece lógico que la economía esté por encima del derecho, ¿no? Si hay unas leyes hay que cumplirlas, y porque vengan unas multinacionales a decir que la economía irá mejor porque ellos lo dicen, no vemos lógico que se cambien las leyes. Lo primero son las personas, no las multinacionales. Y hay ejemplos, ya que podríamos decir. Tú te vas a Glasgow, por ejemplo, y un conductor de un repartidor de Globo, nosotros hemos hecho congresos con ellos, y allí no te despiden, ahí te desconectan. O sea, ya ni te despiden, te desconectan y fuera. Esto no lo queremos. Y nuestro objetivo es llegar a Europa y protegernos, porque sabemos que si sacan una directiva europea se van a cargar todo el trabajo que hemos hecho aquí. Y vamos a agotar todas las vías, la de la movilización, la judicial, la presión política, lógicamente. Tenemos gente dentro de las instituciones que están en la misma línea, como son los partidos de izquierda, y ya está, no vamos a agotar todas las vías. Sí, a ver, respecto de, insiste usted, de por qué, es que no sé, ¿hace falta esto? ¿Me podéis oír? El tema es que en Cataluña ha habido avances muy importantes, sin la menor duda, pero tengan en cuenta que en Madrid no. Claro. En Madrid ahora me hablan de unas proporciones de VTSismo que prácticamente igualan al número de taxis. En Andalucía tampoco. En Andalucía el legislador de la comunidad autónoma no quiere atender a lo que ha hecho el Estado a nivel general, y coinciden en estos casos que son gobiernos del Partido Popular. Hay una coincidencia en este sentido muy preocupante. Por tanto, el taxi tiene derecho a plantearse si esto es un tema que se está planteando a nivel meramente político, es decir, que hoy es de una manera porque gobiernan determinados grupos políticos en Cataluña, pero mañana puede cambiar. La situación en Cataluña es evidente que ha cambiado drásticamente, esto no lo negamos, pero en Madrid no, en Andalucía no, en Murcia no, y por tanto
hay motivos para preocuparse y desde luego los taxistas que allí viven diariamente, perdiendo diariamente negocios, están muy preocupados. Por tanto, la querella reproduce estos objetivos, aparte de que los taxistas tienen derecho a que se les indemnice por el daño que se ha producido. ¿Qué otros países europeos tenéis previsto hacer estas medidas de ahora? Pues ahora mismo hay 5, pero seguimos. Tener en cuenta que nosotros estamos bueno, Elite Taxi está en 12 países ya, incluido Polonia, es el último que se ha sumado, y en muchas ciudades. En Alemania estamos en 3 ciudades, en Francia en 4, en Bélgica en 1, en Bruselas. ¿Y estos 5 cuáles son? Bueno, Francia, Italia, estamos en Suiza también, en Portugal, España, Bruselas, bueno, Bélgica y bueno, Italia no sé si lo he dicho. Y Polonia. En eso sería lo que estáis estudiando con abogados, ¿no? Sí. Pero bueno, que esto acabamos de empezar. O sea que, imagínate. ¿Ya? ¿No sé si papel con todos los delitos, los nombres? Sí, os paso una foto ahora, por ahí por el grupo. Si queréis hacerle una foto a la primera página, están en blanco las hojas. Blanqueo de capitales. Eso sí que sería bastante papel tonto. Yo os haré una lista de todo ahora y os lo paso, ¿vale? Ah, no. Pensaba que era eso. No deben coger el texto, ¿verdad? Solo porque el texto está... solo sale un poco. Pero sale el nombre Es mío. querellado, sería... No, que no lo pone. En la primera no. Ah, no, vale, pero... Solo la primera. No, los nombres os los pasaré. Ah, vale. Os los paso, ¿vale? Por si queréis hacer la primera sí.